Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. Soy Lucy Roldán y los invito a profundizar sobre el discreto encanto de la introversión. Exploraremos las distintas características de esta manera de ser, descubriremos los mitos alrededor de ella y las diferencias entre introversión y timidez. En un mundo que valora, alaba y recompensa las características contrarias, las de la extroversión, es muy importante ver la riqueza que tiene esta manera de ser. Una tendencia a mirar más hacia el interior, a ser reflexivos, introspectivos, a preferir escuchar más que hablar y ante todo a recargar energía en soledad. Cuando pensé en este tema tan bello, inmediatamente me vino a la cabeza María del Carmen Gómez, quien es mi invitada hoy, Mara Saltamontes en las redes y además fundadora y dueña de un emprendimiento hermoso que es Capítulo 1. Bienvenida, María del Carmen. Hola, Lucy, gracias por tenerme aquí. Me encanta estar aquí. He escuchado un montón el podcast, me fascina. Y este tema me parece lindísimo, la verdad. Cuando decía que inmediatamente pensé en ti por estas características que describí antes, por la percepción que tengo en el tiempo que nos conocemos de que tú eres una de esas personas que está cómodamente siendo introvertida y que ha logrado diseñar algunas actividades en su vida diaria que son acordes con esta manera de ser. ¿Te sientes identificada con la descripción de lo que es alguien introvertido? Sí, en general sí me siento bastante identificada. Muchas veces se confunde mucho con la timidez y siempre me consideré más bien una persona tímida y había gente que me decía, no eres tímida, y yo, claro que soy tímida, porque el estar con mucha gente a veces me agobiaba y como que prefería no ir y se confundía bastante. Y bueno, con el tiempo me fui conociendo a mí misma, además entendiendo un poco más mi personalidad y me di cuenta que no es tanto la timidez, sino que sí, prefiero estar yo recargando mi propia energía en mis actividades que estar en un gran grupo de personas. Eso no quiere decir que no me guste la gente, porque me encanta la gente, me encanta mi gente. Eso. Sí, y por ejemplo, también me encanta si es de ir a una fiesta, bailar, o sea, paso increíble, pero no va a ser mi actividad de todos los fines de semana. Aprovecho para hacer una claridad y es que la introversión es una manera de ser, es una forma de personalidad. En cambio, la timidez tiene que ver con miedo a ansiedad, a enfrentarnos a situaciones donde hay otras personas, quizá porque quien lo vive así está preocupada de qué van a pensar los demás y a veces ni siquiera eso, sino cómo va a ser su propio desempeño en esas situaciones sociales. Pero muy importante para quienes nos escuchan diferenciar que las personas introvertidas no están sufriendo con esta tendencia a buscar espacios donde las otras personas, especialmente las que no son familiares, como que te terminan abrumando y tú necesitas descansar un poco y recargar tu pila a través de momentos de soledad. Cuando te decían no eres introvertida, esto de la confusión entre ser tímida y ser introvertida, o en algún momento sentiste que también sufrías ciertas interacciones sociales. También sentía que, o sea, no es que no era tímida, sí tenía, más que timidez, era un poco esta ansiedad. ¿Sí? Sí he sido yo bastante ansiosa. Entonces también me pasaba que por temas de inseguridades, cuando conocí a alguien nuevo o tenía que estar en un grupo con gente, sí tenía esta timidez dependiendo de las personas que iban a estar, esta ansiedad de estar ahí, cómo tengo que estar. Sí lo he sufrido, pero claro, creo que al ser las dos cosas, es más fácil, es más común y como decir, soy tímida, soy ansiosa y no me doy cuenta, en cambio, que también es esta parte ser introvertida y necesitar el espacio para mí misma. Y eso hace también un poco que uno se esté achacando todo el tiempo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Quieres cambiarlo? Y no se trata de algo que haya que cambiar. Sí hay que trabajar el tema de la ansiedad,
Pero claro, al confundirlo, era como, ¿por qué no quiero estar con más personas? ¿Por qué no quiero salir? O sea, y en vez de entender que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿Quiero estar sola porque necesito mi espacio y recuperar energía o quiero estar sola porque tengo miedo? Es una pregunta crucial y parte de lo que queremos contar es que ser introvertida no es malo, como a veces decimos, para nada, es simplemente una forma de ser. Cuando hablamos de personalidad hablamos de rasgos. Rasgos son tendencias, inclinaciones que no son comunes, es decir, que no es esporádicamente que somos así, sino que la mayor parte del tiempo tendemos a esta forma. Entonces, la introversión y la extroversión se entiende como un continuo. La mayoría de las personas tenemos rasgos de ambas, pero algunas personas tienen estas características más definidas, así como las extrovertidas pueden ser personas que buscan mucho estar en medio de otras, que tienen un nivel de actividad mucho mayor, que tal vez responden más rápidamente, mientras que las personas introvertidas se van a tardar un poco más de tiempo para responder, porque en esta forma un poco más introspectiva, tal vez meditan más sobre lo que van a decir o sobre las decisiones que van a tomar. Entonces, claro, si tienen la persona que sufra o que sienta un poco de incomodidad en situaciones sociales, por supuesto debe trabajar en ellas, pero reivindicar mucho que ser introvertido tiene una riqueza y que nos debemos reconciliar con esa manera de ser si es así que lo sentimos. Sí, justo el otro día leía estos como memes y dicen, todo el mundo le dice al introvertido que salga de su zona de confort, que vaya con gente, que converse, que esté. Dice, pero nadie le dice al extrovertido que salga de su zona de confort y se quede solo conversando consigo mismo. Sí, no. O sea, porque claro, siempre hemos visto más como el ser introvertido algo malo, por decirlo así, y lo normal es querer estar rodeado de gente, porque sí, somos una sociedad, somos seres sociables, pero el tema es que ninguno de los dos está malo. O sea, y es eso, como saber que cualquiera que sea tu personalidad está bien, simplemente es conocerte y con tu personalidad sacar lo mejor que puedas sacar, o sea, y hacer lo que te gusta y lo que quieres hacer. Es muy valioso tu aporte del meme porque es exactamente así. Yo creo que se remonta a una realidad y es que nuestra sociedad en efecto valora las características de lo que se describe como la personalidad del vendedor. Rastreando como en la historia, bueno, de personalidad se habla tan temprano como Jung en la historia de la psicología, como estos rasgos, pero es hasta la década de los 60 cuando hay un investigador que se llama Eysenck en Inglaterra. Él investigó cómo la dimensión introversión-extroversión tenía que ver con nuestro funcionamiento cerebral, es decir, las personas que tienden a la introversión tienen una mayor activación cerebral que hace que puedan permanecer atentas por más tiempo. Por eso las personas introvertidas tendemos a tener una mayor atención a los detalles y una alta vigilancia. Es decir, si a mí me toca estar en un cargo donde yo tengo que vigilar los detalles y puedo detectar errores, como hacer chequeo de que algo esté bien o mal escrito, por ejemplo, por tu manera de ser, esa actividad se te facilita. Y las personas extrovertidas, como necesitan tanto de las otras personas para recargar energía y porque su actividad cerebral funciona de otra manera, tal vez con atención más corta y con necesidad de descansos también más frecuentes para poder tener ese funcionamiento óptimo. Entonces sí creo que hay una valoración social y esto en la educación, a la persona que participa mucho en clase, a veces se le da más la palabra que a la persona que no participa y quizá no es que no tenga nada que decir, sino que tal vez su respuesta
o la acabo de organizar cuando ya el tema pasó. Tal vez su forma de reaccionar ante las situaciones no es tan rápida o tan impulsiva, pero eso no quiere decir que no sea correcta. Volvemos a cómo debemos ver las características de esta manera de ser, quitándole esa connotación de positiva o negativa, porque ambas tienen, dijéramos, sus bondades. Lo que sí creo que termina siendo muy difícil es para una persona que es introvertida estar desempeñando una actividad como por ejemplo ser vendedor, que le puede costar, la saca de su zona de confort más a menudo, o para alguien muy extrovertido estar haciendo una tarea que requiera mucha vigilancia de los detalles. Tal vez para un extrovertido armar un rompecabezas de 1000 fichas sea un castigo, y para el introvertido eso sea un deleite. Exacto, o sea, y justamente estas actividades que me va diciendo, o sea, por ejemplo, el armar el rompecabezas, vibro, ya. Me encanta, o sea, estar yo armando el rompecabezas, o estoy a veces con mi novia armando rompecabezas, armando legos, plan de viernes en la noche. Sí, o sea, sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Eso es lo que nos gusta, eso es lo que queremos hacer, o estar simplemente leyendo un libro. A veces ni siquiera hablar, él está leyendo su libro, yo estoy leyendo mi libro, y está todo perfecto, o sea, no hay que castigar ninguna de las dos, así como yo tengo amigas que son muy extrovertidas, y es como necesito salir, necesito ver gente. Necesito. Ya, y sí. Se experimenta como una necesidad. A veces las personas introvertidas también nos gusta rodearnos de personas extrovertidas. Sí. ¿Lo ves tú como una característica que puede ser frecuente dentro de las personas que tú eliges, con las que eliges estar, o no necesariamente? Creo que sí. Es chistoso que lo menciones. Mi mejor amiga de la universidad, en verdad, ella es súper extrovertida. Ya. ¿Y cómo nos conocimos? Yo llegué el primer día a la universidad sin conocer a nadie, lista para sentarme en mi banca y estar tranquila calladita en mi espacio. Y ella estaba ahí y me adoptó. Y yo siempre digo, mis amigos de la universidad los hice por ella, o sea, al final ella estaba ahí y era Emilia, quiero tener amigos Huerta, teniendo 20,000 amigos y yo al lado. Bueno, pero entonces sería una forma de ver que las personas extrovertidas no es que son incompatibles con las personas introvertidas, absoluto, sino que nos facilitan esa vida social que a veces puede ser un poquito más difícil o simplemente menos elegida. Como tú decías, también disfrutas de ir a una fiesta. A mí me pasa igual, yo me siento bastante identificada con los rasgos de la introversión, como respondiendo a la pregunta de qué prefiero hacer yo con mi tiempo. O me pasa que si de pronto voy a un concierto, yo prefiero un concierto de música clásica a un concierto de una celebridad que me implique mucha gente alrededor, como la sensación de que ya suficiente ruido, suficiente multitud, ya me quiero ir como a restaurar o hasta las compras. Si voy a un almacén lleno de gente en Navidad, por ejemplo, o en épocas así, no estoy cómoda en situaciones donde hay tal cantidad de gente. Y no es que no lo haga, sino que cuando lo vivo, siento que ya quiero silencio, quiero quedarme en la casa, quiero recargar mi pila con este tiempo de soledad. ¿A ti te pasa parecido? Sí, o sea, es exacto. Cuando estoy cuando estoy con mucha gente, no siempre la paso mal. O sea, a veces la estoy pasando muy bien, pero llega un punto en el que es como ya fue suficiente. Ya vengo a mi casa. Ya, y así mismo, en cambio, tengo mi grupo de gente con el que me encanta estar y pudiera estar todo el tiempo. Seguramente sí tendré que irme después un ratito, si estamos conviviendo en algún lugar, a mi cuarto, estar yo en mi espacio, pero de ahí, claro, si son mis amigos, son personas con las que me siento súper cómoda. O sea, yo tengo un grupo de amigas que es un grupo increíble, que somos compañeras de colegio, nos unimos ya graduadas en realidad de nuevo, tratamos de vernos siempre, por lo menos una vez al mes, estamos ahí siempre, y es un grupo con el que yo pudiera estar sintiéndome súper cómoda y no me siento drenada, ¿ya? Porque es mi gente. Esa es la expresión más característica
y me lo dicen mis pacientes a menudo, y es como estar con muchas personas o con personas desconocidas me drena, pero estar con personas con quienes tengo un vínculo muy estrecho me recarga, me llena de energía. Exacto. Y estas conexiones profundas son tal vez una de las características que tiende también a la definición, esta tendencia. Entonces, recargarse con el tiempo a solas, buscar actividades donde tal vez se escuche más de lo que se habla, tal vez más pasivas, si lo pudiéramos decir, no con una actividad tan ferviente como puede ser la persona extrovertida. Ambas tendencias son totalmente válidas. Es difícil que las personas seamos puramente introvertidas o puramente extrovertidas, lo explicamos más con fines didácticos y para mostrar este objetivo que tenemos en la conversación de que simplemente ser introvertido es una manera de ser y hay que quitarle como estas connotaciones negativas y que llevan a veces a las personas a sentirse presionadas para participar más o para estar haciendo cosas, por ejemplo, que llamen la atención. Creo que ese rasgo no lo he mencionado hasta ahora y tiene hasta que ver con el título cuando pensé en el discreto encanto, y es esta discreción o este gusto por estar un poquito como desapercibidos, no ser el centro de la atención. A una persona extrovertida no le ocupa, mientras que tal vez a una persona introvertida sí la hace un poquito más consciente de sí misma. Eso me recuerda alguna vez cuando estuve viendo temas de la ansiedad y todo. A mí me pasa algo. A mí, por ejemplo, si yo estoy en la calle bailando sola, no me da vergüenza. Ya, porque por más que pueda haber gente viéndome, estoy en mi burbuja. Ya, o si estoy en el supermercado con mi novio y lo veo al otro lado y le puedo empezar a bailar. O sea, camino bailando, él se ríe y puede haber gente viéndome, pero como estoy en mi pequeña burbuja igual, no me afecta. Pero si estoy en un espacio cerrado, con gente que sí siento que va a tener la mirada en mí, y voy a ser ahí sí un centro de atención, y no solo eso, sino que me tengo que quedar con esta gente, porque al final si estoy por la calle bailando, me voy y ya no los vi, me fui, perfecto. Y tuve justamente ahí una tarea que hacer, y fue llegar tarde a mi clase de yoga. Yo nunca llego tarde, no me gusta llegar tarde, entre otras cosas porque no, me quita mi tiempo de estar, de sentarme, de ubicarme, de todo. Y era llegar tarde sin ser discreta, sino que hola, llegué, el escándalo, lanzar mi mat fue un escándalo. Esa fue una experiencia, por ejemplo, horrible. La superé. Prueba superada. Pero fue llamar a la atención, todas las miradas en mí, todo lo que yo no quería. Y claro, en este caso era una tarea para vencer un tema de ansiedad. Ya, pero que no soy yo. Estar haciendo esta diferencia, que la persona introvertida está cómoda en situaciones donde no llama la atención. Cuando la tiene que llamar, se le quita esa comodidad. No es que no lo pueda hacer, porque es muy importante también entender que hay personas extrovertidas tímidas y hay personas introvertidas que no son tímidas para nada, que perfectamente podrían bailar en ese ratito del grupo cómodo, chiquito, si esa fuera su fortaleza. Tal vez, saber bailar. Si esa no fuera una fortaleza, no creo que ni siquiera se anime a hacerlo la persona. Entonces, como ver que no es de meternos en ninguna categoría o clasificar, sino ver esto como lo que es, una dimensión. Varias personas podemos estar en varios lugares de ese espectro y no hay ni bueno ni malo, pero al vencer la ansiedad, justamente cuando la identificamos, lo que hay que hacer es desconfirmar esa creencia que tenemos de que si hago algo donde yo llame la atención, entonces no solo me voy a sentir horrible, sino que va a haber como un costo social. Me imagino que esa tarea te logró como derrumbar esas creencias alrededor de que iba a haber un costo o que no pasó nada. No pasó nada. Y mucho de la ansiedad está construido sobre un supuesto que hacemos de una posible consecuencia catastrófica de lo que sea que tememos o anticipamos.
participamos. Volvamos al dato de ser introvertido y de los mitos, como mencionabas, esto de que a las personas introvertidas nos piden salirnos de la zona de confort y no al revés. También está como la idea errónea de que las personas que son introvertidas no pueden ser líderes. ¿Cuál es tu opinión al respecto e inmediatamente en qué piensas cuando menciono esto tan popularmente divulgado, pero que no es para nada cierto? Como dice, no es para nada cierto. Creo que es más común pensar en el extrovertido como líder porque va a estar hablando, va a estar como llamando a la gente seguramente, pero el introvertido también lo puede hacer. O sea, no es que no podemos liderar un grupo, llevar la batuta en algún proyecto, etcétera. Podemos hacerlo, simplemente nos preparamos para hacerlo de una forma distinta y seguramente al momento de liderar el grupo vamos a hacerlo de forma distinta de como lo haría una persona extrovertida. No tenemos las mismas capacidades. Somos igual de inteligentes, igual también nos preparamos, podemos hacerlo absolutamente todo, o sea, nada nos quita esto aquí. Probablemente no, así como el extrovertido no va a ser el líder para todos los grupos, el introvertido tampoco lo va a hacer para todos los grupos, pero una vez más es encontrar para qué grupo vas a poder ser tú un líder, para qué proyecto, porque no todos los proyectos son para todos, y podemos salir de esta zona de confort para lograr hacer eso aquí. Por ejemplo, en mi caso que tengo la librería, mucho diría el introvertido no puede salir en cámaras, ni sé qué. A mí me ha tocado hacer los videos de los libros y los hago y me encanta. Y sí, al principio me moría de vergüenza, no le voy a mentir, yo me moría de vergüenza. Pero de hecho, en este caso en particular de la librería, es algo específico que a mí me recarga realmente, porque nos estamos enfocando en libros que me encanta leer. Leer es parte de los momentos míos en los que me recargo, en los que estoy conmigo, en los que puedo pensar, en los que me abre un mundo de posibilidades. Me fascina. Y ahí me toca tomar el liderazgo y me toca hablar con gente de libros, gente que no conozco, con los que uno pensaría que no voy a estar cómoda y que si fuera una situación distinta uno pensaría no es eso, pero estamos en mi área, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, para lo que me he preparado. Entonces, en ese momento puedo hacerlo. Y si tengo que liderar un grupo para leer, en este caso en particular, lo voy a hacer. Y si tengo que estar en una feria de libros, estoy en la feria de libros, comentando de libros, conversando de lo que quiero y es algo que se puede hacer. Por supuesto. Soy abogada también y a veces me toca trabajar en grupo, tener grupos y liderar y uno lo hace. ¿Por qué? Porque es algo para lo que estoy preparado. No voy a poder hacerlo si es que no me preparé. De acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con mi personalidad. Y no tiene que ver tampoco con el liderazgo. En el sentido estricto, la persona líder es quien conduce en cualquier dirección y creo que tal vez la mejor manera de conducir a otras personas hacia algo es ser un modelo de eso a lo que está queriendo conducir, es decir, si se trata de liderar una actividad para la lectura, pues quién mejor que una persona que lee y que quien escucha tiene la credibilidad en esta persona. Entonces es totalmente independiente de si eres introvertida o no, solo que tu ejemplo, y te decía que verte a ti en las redes hablando de libros, tú y yo nos conocimos en el 2019 en el contexto de mi consulta y todavía la librería era un proyecto, era más bien un sueño. Sí. Creo haber sido testigo de cómo pensabas o a ver cómo la puedo hacer, qué local, etcétera. Pero haber encontrado como este camino, que tal vez es el inicio de un proyecto mucho más grande, pero darle vida, animarte a hacerlo, es también otra prueba de cómo las personas como tú, que tiene una tendencia a la introversión, o como yo, que gusta de esas mismas actividades que a veces son solitarias en la medida en la que se requiere pues como este tiempo a solas, pero no es exclusivamente para uno, sino que se puede compartir con otras. Claro ejemplo, al ver tus videos, espontánea, natural, y que logras transmitir ese gusto por lo que has leído. Sí, realmente es así. Es como ver que como persona introvertida has logrado diseñar muchas de tus actividades en la vida acordes
como para sintonizar con tu manera de ser, estar a gusto, cómodamente introvertida. Sí, o sea, es desde el trabajo hasta cuando uno busca una actividad extracurricular, por decirlo así. A mí me encanta practicar yoga, voy a mi práctica y pues me parece que es lo mejor en realidad si eres una persona introvertida. El yoga es para ti, tu espacio, aunque estés en un estudio. No quiere decir que no sea para extrovertidos, también lo es. Igual que bailar. Igual que bailar, y yo bailo y me encanta. Bailé años, iba a la academia feliz con un montón de gente, y para mí fue un espacio, incluso en momentos difíciles, le diría de salvación, o sea, en los que yo no quería nada en el mundo, pero la hora de baile era lo que me recargaba. O sea, cuando yo estaba drenada, yo iba allá y era lo que iba a hacer que yo saliera nuevamente llena de energía y de vida. O sea, estaba pensando justamente, hablando de la timidez y ser introvertido, y cómo el extrovertido también puede ser tímido. Para el extrovertido debe ser muy duro ser tímido. Sin duda, porque cuando hablamos de timidez, especialmente grados de timidez muy grandes, porque también allí vamos a encontrar grados, lo que podemos pensar es que quien lo sufre va a evitar las situaciones. Entonces, cuando yo evito, no queriendo estar en este espacio conmigo misma, pues debe ser un costo más difícil que si yo evito y me quedo igual en algo que es como mi salsa. Claro, o sea, entonces, me escudo perfectamente. El escudo es perfecto y hasta lo puedo disfrazar. Ajá. Yo creo que hay personas tímidas que disfrazan la timidez de muchas maneras, hasta a veces cierta actitud lejana, un poco distante, un poco prepotente, podría decir, o como muy suficiente. A veces es una máscara para la timidez. El miedo se disfraza de muchas maneras, pero el dato que tú estás señalando es muy importante, porque si yo soy extrovertido y tengo que refugiarme en espacios de soledad para evitar lo social, voy a estar muy inconforme. Es como del mal el menos. Claro. No es tan agradable, entre comillas, para el tímido, porque evita y está cómodo consigo mismo. Agradable no es dejar de hacer nada por miedo. Y este es otro de los mensajes que el mundo interior siempre estamos tratando de demostrar, cuán importante es conocernos. Este es un espacio para tener herramientas de autoconocimiento y que podamos tomar las medidas necesarias para vivir con mayor libertad y con mayor autonomía y gusto de ser quienes somos. Sí, lo más importante en realidad para poder estar tranquilos, conocernos y querernos. Bueno, pero el mensaje ahí es que independiente de nuestra manera de ser, lograr hacer esas cosas que son importantes para cada uno, defender esos espacios y trabajar en estas habilidades que se logran con de verdad mucho esfuerzo, mucha práctica, pero que se convierten en una fuente de bienestar. Sin duda, el ser también como coherentes con nuestra manera de ser, como de pronto hacer un alto en el camino y decir, estoy haciendo cosas en mi vida que realmente son como forzadas, estoy en ambientes donde me cuesta, como que es como el péndulo que hacemos oscilar un poquito más ampliamente, es con esfuerzo a un lado y al otro. En términos de bienestar emocional también se habla de un principio de economía, y a esto me refiero a tratar de hacer las actividades que no sean más económicas, menos esforzadas, pero que nos den más satisfacción, que al desarrollar estas habilidades derivemos de ellas mucha satisfacción. Sí, exacto. Y o sea, es eso, lo principal, conocerse a uno mismo, poder descubrir quién eres, qué te da energía, qué te drena, qué es bueno para ti, qué es malo. Y también creo que hacerlo, para llegar a eso hay que probarlo. O sea, tampoco se trata, creo que, de decirnos que yo soy introvertida y entonces no. Prueba las cosas, porque puede ser que en realidad en esta otra actividad que no te imaginabas te encuentres cómodo, encuentres algo para ti. Te descubras. Y ahí es como vas al fin descubriendo, entonces sabiendo exactamente quién eres, qué necesitas. Creo que hemos
cumplido el propósito de esta conversación, María del Carmen. Yo te agradezco infinito. Pienso que hemos logrado transmitir que hay muchos mitos alrededor de la introversión. No necesariamente es tímida la persona introvertida. En caso de que hubiese timidez, pues vale la pena trabajarla, y hay muchas estrategias, muchas técnicas que pueden ayudar, como la que tú mencionaste, pero en un contexto terapéutico, vencer la timidez sin duda es algo que facilita el bienestar de las personas, porque vivir con miedo pues no es la mejor de las opciones. Reconocernos como personas introvertidas y estar a gusto con ese reconocimiento, sobre la base de que hay unas ventajas, hay una riqueza, y que son complementarias con las de las personas extrovertidas, no son antagónicas. No es que aquí está el mundo de los introvertidos y allí el de los extrovertidos. Nos podemos nutrir ambos de las características del otro. Bueno, agradecerte mucho. Gracias, Lucy, por tenerme aquí. Me encantó hablar de este tema. Bueno.